Vamos a ir comenzando. Nada, principalmente, bueno, me presento, mi nombre es Marta, pertenezco al departamento de operaciones y en el día de hoy vamos a comentar pues, un webinar sobre el rol del poseedor final, de cómo se puede beneficiar por la correcta gestión de los residuos de envases. En este webinar de hoy, el chat, como veréis, está bloqueado, pero nada, encontraréis un apartado al lado que es P y R, en donde podréis poner vuestras preguntas y nosotros os iremos respondiendo. Como siempre, el webinar va a ser grabado y una vez que finalice, os enviaremos la grabación para que la podáis ver tranquilamente luego, o el que se una un poquito más tarde, pues que sin problema lo pueda ver. Vale, voy a compartir pantalla. Vale. Y nada, pues voy a ir comenzando para que no nos devoremos mucho más, ¿no? Nada, pues como comentaba, en este webinar vamos a hablar y tratar el tema de esa correcta gestión de los residuos de envases que estáis haciendo, cómo podéis veros beneficiados y recibir pues un dinero por ello. Comenzamos un poco por cómo vamos a llevar la línea de este webinar. Vamos a primero empezar pues un poco con las generalidades que hay en la presentación del Real Decreto y un poco lo que se implica. Luego los modelos operativos sobre el poseedor final de residuos y los puntos de recogida. Un poquito la parte legal de este apartado. Luego, cómo informar y cómo firmar este acuerdo con Implica. Y luego un poquito, bueno, pues esa gestión integral que se puede hacer con Implica. Comenzamos un poquito por esa introducción del Real Decreto que tenemos y bueno, al final desde el 97 ya tenemos una normativa en la que se hacía que los envasadores de aquellos productos domésticos sí que tuviesen que hacerse cargo de luego posteriormente los residuos de envases que surgieran de esa puesta en el mercado, ¿no? Bueno, pues todos conoceréis al final a Ecoembes, que es quien lo ha estado gestionando, ¿no? Pero para esa normativa que había, para la parte de comercial industrial, no existía esa responsabilidad del residuo, ¿no? Simplemente se obligaba a la última figura, no aguas abajo, a ese poseedor que tuviese que gestionarlo de manera correcta, pero no existía la responsabilidad que encontramos ahora sobre esos residuos comerciales e industriales. Este nuevo Real Decreto de envases al final lo que desarrolla es esa obligación, esa responsabilidad ampliada para estos residuos de industriales y comerciales. Entonces, ¿qué pasa ahora, no? Que estos productores o envasadores se ven obligados a cumplir la responsabilidad. ¿En qué consiste esta obligación, no? Al final, estas empresas lo que tienen que hacer es financiar y organizar la gestión de los residuos de envases y embalajes que se ponen en el mercado. Que al final, pues como comentaba antes, el que tenía que llevar a cabo esa gestión eran los clientes finales, ¿no? Pero ahora va a haber ahora ya hay esa responsabilidad, ¿no? Y luego tienen que facilitar la información, pues, de los objetivos que se hay de recogida de esos residuos y cuál es la trazabilidad de reciclado, ¿no? Esta responsabilidad empleada del productor, ¿a quién afecta, no? Pues es a todas aquellas empresas que utilizan envases y embalajes, tanto industriales como comerciales, para transportar y vender sus productos en el mercado español. ¿Qué figuras están involucradas, no? Pues aquellos que sean envasadores, los importadores, adquirientes comunitarios y también aquellas empresas extranjeras, bueno, pues que deberán tener un representante autorizado. Todo esto, como conoceréis muchos, va a entrar dentro de poquito el nuevo reglamento europeo y hay cositas que, bueno, pues que chocan un poco con la normativa que tenemos en España, ¿no? Entonces,
Para que todo ello pueda convivir dentro del ámbito nacional, se está hablando y se está viendo que se va a generar un nuevo Real Decreto para este 2026. ¿Cómo afectaba el Real Decreto que tenemos ahora, ¿no? Al final, el marco normativo tenemos por un lado la Ley 7/2022 y este Real Decreto, ¿no? Entonces lo que hace es que los poseedores finales y los gestores de residuos tienen que llevar a cabo esa correcta gestión del residuo y el tratamiento del residuo y que esté completa esa trazabilidad. ¿Y cómo podemos ayudar nosotros desde Implica, ¿no? Nosotros lo que hacemos es un poco organizar y financiar que esos residuos de envases de las empresas bueno, pues tengan esa correcta gestión. Todo esto al final lo que hacemos nosotros es conectar todas las figuras que pueda haber dentro de esta normativa. ¿Qué modelo operativo tenemos, ¿no? Con Implica, como os comentaba, tenemos como unos tres roles, tres figuras, ¿no? Por un lado encontramos la de productores de producto, que son aquellas empresas que al vender su producto utilizan esos envases, ¿no? Pues cajas de cartón, palets. Entonces, esta figura lo que tiene que hacer para cumplir la responsabilidad ampliada del productor es adherirse a un scrap para que éste le ayude a gestionar todo lo que conlleva esa responsabilidad, ¿no? Por otro lado están los poseedores finales de los residuos de envases, ¿no? Esta es la figura que digamos aguas abajo, que es cuando ese productor de producto le vende su producto, esos envases al final en su instalación se va a generar como un residuo. Entonces, son ellos al final los que se ven bueno, pues se ven obligados, que es lo que deben de hacer, ¿no? A gestionar de manera correcta. Y para que esos envases se gestionen correctamente, entra la nueva figura, que es la de gestor de residuos. El poseedor final, para poder verse beneficiado por esta responsabilidad, ¿no? Porque al final el productor de producto tiene que financiar eh, que luego se gestione correctamente, con Implica lo que nosotros hacemos luego es que esa financiación que nos ha dado lo distribuyamos correctamente por aquellas empresas que han generado esos residuos de envases, ¿no? Entonces, los poseedores de residuos tienen que firmar este acuerdo con Implica para que nos informen de qué residuos han generado y luego con qué gestores lo están tratando, ¿no? Y estos gestores lo que van a hacer con Implica es una homologación. Simplemente es asegurarnos de que efectivamente a través de su autorización están autorizados a gestionar esos residuos de envases. Para ver todas estas figuras un poco cómo entran en juego, digamos, ¿no? Por un lado tenemos al envasador, ¿no? Que al final firmaría ese contrato de adhesión con Implica y tendría que abonar esa financiación, ¿no? Por esos envases que está poniendo en el mercado. Por otro lado, Implica recibe ese dinero, ¿no? Lo que harían estos poseedores finales de residuos sería firmar este acuerdo con Implica y nosotros, a través de los datos que nos están dando, les bonificaríamos lo correspondiente, ¿no? Al final, no es lo mismo los envases de cartón que el metal, ¿no? Entonces, dependiendo de los residuos que generen, es lo que se les abonaría, ¿no? Y por otro lado, estaría la parte de los gestores, que simplemente con Implica lo que hacemos sería homologarles para saber que está todo en orden. Y estos gestores continuarían entregándoles la misma documentación que están haciendo a día de hoy. Y luego nosotros reportaríamos a la administración pública los datos que hemos obtenido de todas las figuras, sobre todo porque hay unos objetivos que cumplir como país. Entonces, esta información es la que tenemos que remitir nosotros a la administración pública. Luego también es verdad que hay empresas que, debido a que son a lo mejor pequeñitas o que no tienen pues lo suficiente generación de residuos como para contratar a un gestor,
Desde Implica lo que estamos haciendo ahora son unos pilotos sobre puntos de recogida, ¿no? Pues, para diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, tenemos los servicios de pintura o reparaciones en el hogar, que puede ser que, oye, pues alguien viene a pintar mi casa a una empresa y todos esos botes de pintura que ha ido generando no pueden ir al contenedor de la calle porque al final la pintura se considera pues, un poco un envase peligroso. Entonces, em, lo que queremos elaborar con esto es que haya un punto donde las distintas empresas puedan ir y entregar allí sus envases, ¿no? Luego todo esto lo gestionaría Implica con un gestor de residuos autorizado y todo ello para vamos, conseguir esa correcta gestión de los residuos de envases. Entrando un poco ya en la parte legal de esta normativa, este acuerdo de poseedor final con Implica viene indicado en el artículo 42.5, donde dice que estos sistemas de responsabilidad privada del productor podrán celebrar acuerdos con los poseedores finales de los residuos, para que estos así, en nombre de, o sea, los scraps en nombre de los productores, podamos responsabilizarnos de esa organización y gestión de los residuos, ¿no? Como he ido comentando anteriormente, lo que abonan esos productores de producto tiene que llegar efectivamente a esas empresas que generan los residuos de envases, ¿no? Entonces, un poco como vemos igual en este esquema, el fabricante del envase pues se lo entrega a la empresa y cuando ésta vaya a vender su producto con el envase que posteriormente se convertirá en residuo, firmaría por un lado el acuerdo el poseedor y el productor se adherirá a Implica. Principalmente, también, o sea, principalmente se firma un acuerdo con esa empresa que es la poseedora final de residuo, pero también estamos dando otra opción que es que el poseedor em, eh, delegue un poquito en su gestor esa entrega de documentación justificativa, ¿no? Es decir, el gestor decida, o sea, el poseedor decida que por bien por no tenga trabajadores suficientes o no pueda con esa carga administrativa, decida que sea su gestor quien lo haga, ¿no? Entonces, desde Implica con el gestor se firmaría un acuerdo, pero el poseedor tendría que apoderar a este gestor para que lo haga en su nombre. Luego, la figura de poseedor, al final hemos dicho que es esa empresa que es la que genera el residuo de envase, ¿no? ¿Qué puede hacer con Implica? Firmar este acuerdo, ¿no? A raíz de este acuerdo de poseedor final, lo que él va a hacer es mantener su gestión de los residuos con los gestores con los que esté ya trabajando. Ahí Implica no interviene. Lo que hará el poseedor será informar de la gestión de los residuos que está realizando y con esa información que nosotros obtenemos le beneficiaríamos con ese incentivo económico. No, a ver, no es necesario que se firme este acuerdo de poseedor con el mismo scrap con los que están sus proveedores, porque es verdad que una empresa puede tener 5 proveedores y que cada uno esté adherido a un scrap diferente, ¿no? Entonces, serían como cosas independientes. Y un poquito aquí vamos a comentar qué compromisos tienen por un lado el poseedor y por el otro lado Implica, ¿no? El poseedor lo que se va a asegurar es de organizar esa correcta gestión de los residuos con gestores autorizados. Comunicará a esos gestores con los que trabaja que tiene que homologarse con Implica, que como comentaba antes, simplemente es revisar que su autorización está en orden, que en él podemos ver que sí que puede gestionar estos residuos y asegurar la trazabilidad de estos, ¿no? Saber hasta el punto final al que llega el residuo, para saber si, oye, va a un reciclado o ha sido a eliminación o una valorización. Toda esta trazabilidad tiene que venir con la documentación legal correspondiente, que serían los documentos de identificación o los FS, y toda esta información la tienen que proporcionar a Implica para que así nosotros podamos corroborar que esa gestión ha sido correcta y poder bonificarle. Por otro lado, Implica qué compromisos va a tener, ¿no? Pues principalmente homologar a todos los gestores
pagar esos incentivos a los poseedores en función de, oye, pues mi gestor, yo le tengo que pagar todo, tanto la gestión, el transporte. Entonces ahí implica, pagaría toda la bonificación. En el caso de que el gestor de residuos ya esté aportando un dinero a este poseedor, implica no va a pagarle lo que sería todo el coste, ¿no? Le pagaremos lo correspondiente a ese coste de administración por subirnos la información a la plataforma. Entonces, este acuerdo es aplicable a esos envases de un solo uso comerciales e industriales. El acuerdo tiene vigencia de un año, pero vamos, se mantiene a lo largo del tiempo, a no ser que haya alguna cosa que ver. Y el objeto de todo esto al final es que queremos mantener y respetar la gestión que ya están teniendo las empresas con sus gestores, ¿no? Esa relación que ya tienen y, oye, pues llevan muchos años trabajando con ellos, implica no quiere intervenir, quiere que se mantenga todo como está. Vale, ahora pasamos a esa parte en la que cómo os hacéis poseedores finales con Implica, ¿no? Cómo firmar este acuerdo. Vale, en nuestra página web tenemos un apartado donde podéis ver las tres categorías que hay abajo y una de ellas es la de soy poseedor final, ¿no? Quiero firmar un acuerdo. En esto lo que vamos a hacer es rellenar un formulario digital en esta página web y si no, bueno, cualquier duda nos podéis escribir al correo de oficinatécnica@somosimplica.com. Pero bueno, en el formulario que os vamos a preguntar va a ser información básica de la empresa, ¿no? Pues en principio, pues quién es el representante legal, la información general de la empresa, qué usuario se va a querer en la plataforma, ¿no? Al final vamos a necesitar un nombre y un contacto, ¿no? Para que pueda acceder a nuestra plataforma. En el caso de que, oye, ya sois alguna empresa adherida a nosotros, pues se puede utilizar el mismo usuario o se puede crear uno nuevo porque, oye, queréis tener las cosas separadas, ¿no? Eh, Como veis, pues esta sería el primer paso, ¿no? Tendréis que aceptar abajo la política de privacidad. El segundo paso es introducir la información de las instalaciones o los centros productivos de los residuos, ¿no? Puede ser que solo tengáis una instalación o puede que tengáis varias instalaciones, ¿no? En este caso, si solo tuvierais una, rellenáis primero solo este apartado. Si tuvierais más, una vez que habéis rellenado las primeras líneas, le daréis a añadir centro y así tantos centros tengáis. Luego así es como veríais los centros que habéis añadido, ¿no? Pues uno, dos o los que sean necesarios. Y una vez esté todo completo, le daréis a continuar. En el paso 3, lo que nos vais a informar es del gestor de residuos con el que trabajáis. Es verdad que aquí podéis ver que pone operador, pero en realidad lo que nosotros solicitamos es la información del gestor al que va el residuo, ¿no? Ya que el operador podéis ser vosotros mismos o puede ser otro intermediario, ¿no? Entonces lo que necesitamos saber es ese gestor al que se llevan los residuos. Una vez que se ha informado del gestor, o bien añadís otro operador porque tenéis varios por distintos residuos, y si solo tuvierais uno, pues con ese sería, ¿no? Antes de justo llegar al paso 3, en el caso de que sea alguna empresa que todavía no constáis con gestor de residuos, simplemente os podéis poner en contacto con nosotros y os ayudaríamos a proporcionaros alguno de los que ya estén homologados con nosotros, o bien en nuestra página web también tenemos el apartado de gestores donde hay un mapa interactivo por provincias y podéis ver los que se encuentran ya homologados con nosotros. En el paso 4, aquí es donde vamos a identificar los residuos, ¿no? Vais a indicarnos un poquito, em, pues si tenéis madera, qué tipo de madera es, si es plástico rígido, si es acero, cuál sería, ¿no? Si es aluminio o ferroso, ¿no? Aquí indicaríais tantos tengáis por cada instalación que habéis añadido. Si habéis añadido varias, tened en cuenta que primero se os indicará el centro 1 y abajo tendréis el desplegable para los siguientes centros. Y luego por último está el paso 5. Aquí vais a detallar
los residuos que habéis, vamos, la tipología que habéis señalado en el paso 4. Importante aquí es que las bonificaciones que se pueden entregar es solo por aquellos residuos de envases que van codificados con el código LER 1501, que es el que corresponde a los residuos de envases, ¿no? Si tenéis algún otro residuo con otro código LER, nos lo podéis informar, pero tened en cuenta que por eso no vamos a poder bonificaros y simplemente sería que solicitéis ese cambio de código LER para que os lo retiren correctamente con el 15 y así posteriormente se pueden añadir al acuerdo que ya se haya firmado. Bien, ¿cómo recibir el incentivo, ¿no? Una vez que se ha firmado este acuerdo, os daremos acceso a nuestra plataforma. En ella podréis acceder a través de nuestra página web en el área privada y encontraréis el apartado de operaciones. En él vais a poder informarnos de estos residuos, de estas retiradas de los residuos que os han hecho, ¿no? Vale. Principalmente, ¿qué documentos necesitamos para corroborar que esa información que nos vais a proporcionar es correcta, ¿no? Porque al final nosotros necesitamos esos documentos oficiales para poder saber que todo está en orden, ¿no? Entonces, principalmente, lo que se va a pedir es el documento de identificación de aceptación. Importante la parte que es de aceptación, ¿no? Porque muchos de ellos a lo mejor os los entregan con la información, pero este último apartado que se suele encontrar abajo es donde se indica una vez que el gestor lo ha recepcionado en su instalación, ¿no? Va a salir el peso correcto y la firma por parte del gestor, ¿no? Entonces, el documento de que necesitamos es ese de aceptación. Por otro lado, necesitamos también ese documento de DI, perdón, para conocer esas operaciones de tratamiento, ¿no? Porque no es lo mismo al final que oye, pues vaya a eliminación o a una valorización energética que a un reciclado, ¿no? Porque como podéis ver a la derecha de la diapositiva, hay unos objetivos de recogida y de reciclado por parte de la normativa que tenemos vigente, ¿no? Entonces necesitamos conocer esas operaciones de tratamiento para poder tenerlo en cuenta para estos objetivos. Y luego también estamos solicitando el certificado de tratamiento final. Este certificado, la información que va a venir es la trazabilidad final de este residuo, ¿no? Bien puede ser que vuestro gestor sea intermedio y que le realice un primer tratamiento y que luego se lo traslade a otro en el que bien haga ya ese tratamiento final, reciclado, valorización, ¿no? Entonces, a través de este certificado es donde vamos a poder corroborar de manera correcta esos objetivos de reciclado. Bien, la información vamos, ¿cómo no la vais a poder entregar en nuestra plataforma? Por un lado, vais a poder hacérnosla retirada por retirada, ¿no? Completaríais las casillas correspondientes de el residuo que es, la tipología del residuo, cuál sería el gestor. Sería de manera de, pues como comentaba, de retirada por retirada. En este caso, tenéis muy poquitas retiradas a lo largo del año porque no generáis tanto residuo, podréis hacerlo de esta manera. Luego tenemos la opción de subida masiva a través de una plantilla Excel que se proporciona a través de la plataforma. En ella subiríais tantas líneas en el Excel como retiradas habéis tenido y una vez que se sube esa plantilla a la plataforma, luego hay que adjuntar el documento de ella y el certificado por cada uno de ellos. Y luego ya dentro de muy poquitos días vamos a tener la lectura por la IA, ¿no? Esto va a ser un gran avance para todos vosotros porque vamos a tener también aquí dos opciones. Una que va a ser que adjuntéis el documento de I, entonces el propio sistema irá leyendo los datos que vienen en él, o también podréis subir un Excel que sea el libro de registro del propio gestor. Pero bueno, esto en un par de días. Esto en un par de días ya lo tendremos disponible porque ahora mismo todavía no se encuentra habilitado, pero nada, enseguida estará y subiendo, pues como os comentaba, tanto los documentos de IS que ya tengáis
de vuestro gestor como esos libros que tengan los gestores. Y luego el requisito que comentaba al principio del todo es que ese gestor con el que estéis trabajando esté homologado con Implica. Como comentaba, simplemente es revisar que la autorización esté en orden, en él podamos mirar que está autorizado a gestionar esos residuos de envases con el código LER15 y que luego este gestor vuestro os entregue esos certificados de reciclado, ¿no? Donde podamos pues, corroborar al final que, oye, pues si es verdad que acaba reciclado o que acaba en una valorización energética. Y luego lo importante, una vez que subáis toda la información, bueno, ¿cómo se va a bonificar, no? Principalmente, lo ideal es que se suba la información a la plataforma de manera mensual, ¿no? Porque así ya lo vais dejando subido, nosotros podremos ir revisando esa información y no se va a quedar todo principalmente para final de año, porque cuanto más tarde se vaya dejando, al final luego las prisas son malas, ¿no? Una vez que habéis subido la información, pues como comentaba, nosotros revisaremos que todo está en orden. Si hay algún dato que falte, algún documento que no se haya juntado correctamente, lo notificaremos para que se pueda resolver. Y luego el abono de las facturas se realizará a los 60 días de su emisión. Y luego ya para ir finalizando la gestión integral de los envases, como al final he ido comentando un poco a lo largo del webinar, implica al final tiene distintos, para distintos roles, ¿no? Puede ser que vosotros como empresa también pongáis vuestro producto en el mercado, aparte de gestionar, o sea, de generar residuos de envases, ¿no? Entonces al final con Implica podéis hacer estos dos trámites. Por un lado, pues financiaríais esa gestión de los residuos que se generan aguas abajo y que vosotros os veáis beneficiados también por esos residuos que generáis, ¿no? Entonces, al final, con Implica, pues podéis veros beneficiados por lo mismo que estáis financiando. Y ya por acabar un poco la hoja de ruta que podéis hacer, podéis ya desde hoy mismo firmar este acuerdo, vamos, rellenaríais el formulario en la página web. Podríamos homologar vuestros gestores si ya no están homologados. Les inscribiríais para informarles de que vais a firmar este acuerdo con Implica, que deben de ponerse en contacto con nosotros para realizar este trámite. Podéis empezar, una vez que esté firmado este acuerdo, informarnos de las retiradas que habéis hecho desde el 1 de enero de 2026. Y luego tenéis hasta ya final de año para ir adjuntando esos certificados de tratamiento final. Y bueno, entendemos que al final, diciembre, que es el último mes del año, sí que se dejará el mes de enero para que se puedan adjuntar esos certificados. Y con esto finalizamos. Espero que haya sido de ayuda este webinar. Cualquier duda nos podéis contactar a través del webinar, o sea, del correo de info@somosimplica.com o bien también por el de oficinatecnica@somosimplica.com.